Bien, vamos a iniciar con el video de la explicación para el ejercicio número 2 de la sección 1. Este fue uno de los ejercicios en los que tuvieron un poco más de errores. El ejercicio es muy corto en redacción, dice: en una escuela primaria, 6 de cada 10 niños son varones. Si el total de niños son 250, ¿cuántos son mujeres? Una primera parte que tenemos que tener muy clara es que se nos menciona niños como mezcla de niños, niñas, es decir, con niños se refiere a la población en general. De esa población en general, de cada 10 elementos que tomemos, según lo que eso nos indica, 6 de cada 10 son varones, tal como lo estamos manejando en esta parte de la izquierda. Si del total de niños tomáramos 10, la proporción que tendríamos de varones es que de esos 10 hay 6 varones. Pero como la pregunta final nos refiere a mujeres, la pregunta que nos dice es cuántos de 250 que hay en total son mujeres, podemos cambiar nosotros la proporción. Si de cada 10 niños hay 6 varones, también podemos decir que de cada 10 niños de la población, 4 son mujeres por consecuencia. Si 10 son varones, si 6 son varones, 4 tienen que ser mujeres. De ahí sacamos la proporción tomando en cuenta que la población es de 250 y es una regla de 3 directa en la que nosotros ya habíamos establecido. Se tiene que multiplicar para obtener el dato faltante en forma diagonal, es decir, vamos a multiplicar 250 por 4 y el resultado de esa multiplicación lo vamos a dividir entre el otro dato, que es 10. Por lo tanto, nuestro dato faltante será 250 por 4 sobre 10. 250 por 4 nos da un resultado de 1000, 1000 entre 10 nos da 100. Esa es nuestra respuesta, que en este caso está marcada en el inciso C. Vamos a continuar con el ejercicio número 5. En este problema se nos habla de una clase de matemáticas en la que se entrega una tarea, o cada tarea entregada te da 5 puntos para tu calificación, y si no la entregas te restan 5 puntos de los que ya hubieras obtenido por las tareas entregadas. En total se requieren 50 puntos para aprobar y tú tienes 15 tareas por entregar. Hay que tener en cuenta que aquí en los incisos se nos está dando a conocer los posibles números de tareas que podrías entregar y tú tienes que definir cuántas se deben de entregar por lo menos para aprobar. En este caso hay que también tener en cuenta que si entregas 10 tareas, automáticamente no entregas 5, puesto que el total de tareas eran 15. Si entregaras 11 tareas, no entregas 4. Si entregas 12, no entregas 3. Si entregas 13, no entregas 2. Es decir, entre entregadas y no entregadas, la suma siempre te tiene que dar 15. Aquí hicimos una tablita, una especie de tabla en esta parte de abajo, en la que estamos haciendo una multiplicación de las tareas entregadas por 5, puesto que cada tarea entregada da 5 puntos, y de las tareas no entregadas por 3. Lo estamos poniendo incluso con color rojo para resaltar que estos puntos se van a restar de los puntos que te van a dar las tareas entregadas. Por ejemplo, si entregas 10 tareas, que es lo que tenemos en el inciso A, tendrías 50 puntos, pero perderías 15 de esos 50 puntos porque de las 5 que no entregaste, cada una te va a quitar 3 puntos. 5 por 3 nos da este 15, que se restará de 50. Por eso acá ponemos 50 menos 15 nos da 35 puntos, lo cual pues no nos permite aprobar. Si entregara 11 tareas, 11 por 5 me daría 55 puntos y me restarían 12 puntos porque cada una de las 4 tareas que no entregué me quita 3. 4 por 3 nos da 12. Si a 55 le restamos 12 nos da 43 y sigo sin pasar. Si entregara 12 tareas, de 12 tareas me darían 60 puntos, 12 por 5 es 60. Y por las 3 tareas no entregadas, multiplicando por 3 cada una de esas tareas, me da 9 puntos que me van a restar. Lo que me daría 60 menos 9, y eso es igual a 51 puntos. En este momento ya con eso pasa el alumno. Hay que tomar en cuenta que con 13 y con 14, por obvias razones, también se va a aprobar,
porque ya tendríamos más de 51 puntos. Cada vez tendría menos tareas no entregadas y más tareas entregadas. Por ejemplo, aquí 13 por 5 me da 65 puntos. Como nada más no habría entregado 2 por 3 me da 6 puntos que me van a quitar. Y 65 menos 6 me da 59. Claramente apruebo, pero aquí nos están preguntando cuántas debo entregar por lo menos, es decir, la mínima cantidad que debo de entregar para alcanzar a aprobar. Y esa mínima cantidad es 12. Aunque con 13 y con 14 también lo logre, con 12 es con lo mínimo que debo de entregar para poder aprobar. Esa sería la explicación del ejercicio número 5. Tenemos una alternativa para resolver este problema número 5, pero utilizando un poco de álgebra. El álgebra pues no a todos los alumnos se les da ni les gusta, a veces no nos quedará otra alternativa más que utilizarla. Si ustedes se hallaron bien para resolverlo probando opciones es válido, si les gusta la forma algebraica es válido. Nuestra intención es que tengan alternativas para resolver cada uno de los ejercicios. En la forma algebraica, que simplemente repito es una alternativa, vamos a establecer que las tareas entregadas pues son una incógnita, es una incógnita que debemos resolver. Las tareas entregadas vamos a establecer que son un valor X, un valor desconocido. Las tareas no entregadas le estamos estableciendo que es 15 menos X. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que en total fueron 15 tareas. Si a 15 le restamos el número de tareas entregadas, como lo estamos estableciendo aquí, pues por consecuencia vamos a obtener el número de tareas no entregadas. Por ejemplo, si se hubieran entregado 8 tareas, a 15 si le restamos 8 nos da 7 y pues por lógica 7 son las tareas no entregadas. Entonces 15 está ligado a este problema junto con las tareas entregadas. Si relacionamos 15 menos X nos va a dar las tareas no entregadas. Si yo establezco que por cada tarea entregada me van a dar 5 puntos, puedo poner junto a la letra X un 5 que va a simbolizar los puntos totales que me van a dar por las tareas entregadas. Si al 15 menos X, que representa las tareas no entregadas, le pongo un menos 3 afuera de un paréntesis que encierra a 15 menos X, pues lo que estoy estableciendo es que las tareas no entregadas se van a multiplicar por menos 3 para darme a conocer cuántos puntos voy a perder. Por lo tanto, si a 5X le resto el resultado de multiplicar 15 menos X por 3, yo debo de obtener al menos 50 puntos. Para eso utilizo este símbolo de aquí que se llama mayor o igual. Vamos a establecer aquí no una ecuación sino una inecuación. En este caso vamos a resolver la inecuación con los métodos que conocemos de estas inecuaciones. Bueno, hay que recordar que una inecuación es en su forma de resolver muy similar a una ecuación. Para resolver esta inecuación, lo que vamos a hacer es resolverla primero como si fuera una ecuación normal. Este es el procedimiento que se nos recomienda para estos casos. Y para resolver una ecuación, ignorando que esto es un símbolo no de igualdad, sino de desigualdad, lo primero que vamos a hacer es quitar los paréntesis. Eso siempre se nos ha marcado que es lo primero que tenemos que realizar. Para quitar este paréntesis hay que multiplicar este menos 3 por 15 y este mismo menos 3 por menos X. Todo lo que no participa en esa multiplicación se baja igual. En este caso este 50 se baja igual, este 5X se baja igual. Menos 3 por 15 nos da menos 45 y menos 3 por menos X nos da más 3X. Posteriormente, el procedimiento nos marca que lo que no tenga X lo movamos de lado. Por ejemplo, aquí este menos 45 habrá que moverlo a la derecha junto al 50 que ya estaba ahí. Pero como toda ecuación, nos marca que cuando movemos algo de un lado a otro del signo de igualdad, o en este caso del signo de desigualdad, debemos cambiar su signo. Por consecuencia, este menos 45 acá pasa como más 45. Y aprovechamos para juntar este 5X con este 3X. 5X y 3X nos da 8X.
8x se nos comenta tiene que ser mayor o igual que 50 más 45, que si lo sumamos nos da 95. Por lo tanto, tal como una ecuación normal, si ya quisiera saber el valor de x, le quitaría este 8 que sabemos que se está multiplicando por la letra x. Como se está multiplicando, pasaría hacia el otro lado dividiendo a lo que está en ese otro lado, que en este caso es un 95. Y me quedaría x es mayor o igual que 95 entre 8. Si dividimos 95 entre 8 no nos da algo exacto, nos da 11.87. Y aquí lo que estamos obteniendo es que la x tiene que ser un número que sea mayor o igual a 11.87. Como habíamos dicho, esto no es una igualdad, es una desigualdad. Una de las características de las desigualdades es que no tienen una única solución y lo estamos observando aquí. Aquí la x tiene que ser mayor o igual a 11.87. Cualquier número mayor o igual a 11.87 es solución de este problema. Pero como en nuestros incisos teníamos únicamente valores enteros, pues tenemos que buscar el primer valor entero que es mayor o igual a 11.87, que en este caso es 12. Como habíamos comentado, también el 13 lo soluciona, el 14 lo soluciona, el 15 lo soluciona, pero el menor de ellos, el que apenas nos cumple, es el número 12, que bueno, como ya habíamos visto, estaba en el inciso C. Bien, ahora veremos el ejercicio número 8, que nos dice los lados de un triángulo son tres números impares consecutivos y su perímetro es de 51 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide su lado mayor? Aclaro que esto que ustedes ven aquí de color rojo y esta línea de color azul no viene en el problema, únicamente nos da los incisos A hasta el E, que en cada uno de ellos se nos establece una opción para el lado mayor del triángulo del que se me está hablando. Conceptos que hay que recordar. El perímetro es la suma de los lados de cualquier figura. Si en este caso estamos hablando de un triángulo, pues sabemos que tiene tres lados y el perímetro es la suma de esos tres lados. Otra cuestión a recordar. Los números impares consecutivos, aquí tenemos algunos ejemplos, son el 1, 3, 5, 7. De ahí nos podemos brincar a 23, 25, 27, 29 o 45, 47, 49, etc. Aquí lo importante es que los impares consecutivos, una de sus características es que van de 2 en 2. Y pues que los impares son aquellos números pues que también de una forma muy simple podemos entender que son los números que no son pares. ¿Por qué lo decimos de esta forma? Porque a final de cuentas los números pares la mayoría los ubica sin ningún problema. Son los múltiplos del número 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Todos aquellos números que no sean pares por consecuencia son impares. Si aquí nos están diciendo que estos números son posiblemente el lado mayor del triángulo y el lado menor y el lado intermedio junto con este lado mayor tienen que ser números impares consecutivos, pues lo que agregamos aquí son precisamente posibilidades para cada inciso de los otros números que formarían parte del triángulo. Si por ejemplo 13 es el lado más grande o puede ser el lado más grande del triángulo, el anterior tendría que ser 11 y el anterior tendría que ser 9 para que los tres fueran números impares consecutivos. Si el número más grande fuera 15, los anteriores tendrían que ser 13 y 11. Si el número más grande fuera 17, tendrían que ser 15 y 13. Si el número más grande fuera 19, los anteriores tendrían que ser 17 y 15. Y si el número más grande fuera 21, los anteriores tendrían que ser 19 y 17. Al agregar esta información ya únicamente bastaría sumar los tres valores hasta encontrar una suma que me dé 51, que en este caso pues sería el perímetro que estamos buscando. Marcamos con color azul el inciso D, donde si el mayor fuera 19, el anterior fuera 17 y el más pequeño 15, efectivamente la suma ahí nos da 51. Obviamente con ninguno otro de los incisos se va a dar esta respuesta correcta. Como siempre tenemos una alternativa, bueno, más bien no como siempre, en muchos de los ejercicios tenemos una alternativa de resolución, en este caso algebraica.
Algebraicamente, cuando yo hablo de números impares consecutivos, una forma de resolver esto es poner que el primer número es x, el segundo número es 2 unidades más grande, o sea, x más 2, y el tercer número es x más 4 para que sea 2 unidades más grande que el anterior. Si hacemos esto como una ecuación, estableceríamos que este número más este número más este número me da el perímetro de forma algebraica, es decir, si sumo x más 2 más x más 4 me da 3x más 6, que ese sería el perímetro algebraico. Esto lo puedo igualar a 51, tal como lo pongo aquí, 3x más 6 igual a 51, y esto me va a permitir encontrar el valor de x que me llevaría a la solución, para lo cual primero el más 6 lo paso como menos 6 hacia el otro lado, lo que me daría 3x igual a 51 menos 6, o sea 45. Por último, la x la despejo quitándole este 3 que pasa hacia el otro lado dividiendo al 45. Por lo tanto, me queda que x es igual a 45 entre 3, es decir, x es igual a 15. Y por consecuencia, si el número más grande es el de x más 4 y x vale 15, pues a 15 le sumo 4 y me da 19, que es lo mismo que había establecido en el método de prueba y error. En el ejercicio número 9 tenemos una situación no muy compleja, aunque aparentaría en un inicio que sí. Se nos habla en la expresión ax más bx más 3 es igual a 5. ¿Cuál es el valor de a más b si x es igual a 1? Primero que nada, cuando nos dan el valor de una letra, lo más probable es que en este tipo de ejercicios siempre se tenga que sustituir en la expresión donde existía originalmente, en este caso en ax más bx más 3 igual a 5. La forma más simple de sustituir la pongo aquí en la parte de abajo. Si se fijan, reescribimos esta expresión, pero desaparecemos la letra x. En lugar de ax ponemos a paréntesis y adentro del paréntesis el valor de x que se me da. En este caso me dicen que x vale 1, entonces pongo a paréntesis 1. En lugar de más bx pongo más b paréntesis 1. El más 3 no requiere ninguna sustitución porque no está acompañado de una x, lo mismo el 5. De esta sustitución se generan operaciones que habrá que resolver. Estas operaciones en este caso son bastante sencillas porque únicamente hay que multiplicar letras por 1. Recordemos que multiplicar por 1 es como no multiplicar. A por 1 simplemente nos da como resultado A. B por 1 simplemente nos da como resultado B. Y la expresión se simplifica a A más B más 3 es igual a 5. Como me están preguntando cuánto vale A más B, no cuánto vale A y cuánto vale B, sino cuánto vale A más B, pues yo observo que aquí tengo A más B. Lo único que tengo que hacer para saber cuánto vale A más B es quitar este más 3 de aquí con un procedimiento de despeje simple, el cual simplemente me pide que este más 3 lo mueva hacia acá como menos 3, quedándome que A más B es igual a 5 menos 3, o sea, A más B es igual a 2. Veamos el siguiente ejercicio, que fue uno de los que se equivocaron un poco más, que fue el de el ejercicio número 11. En este ejercicio número 11 habrá que recordar algunas propiedades de los triángulos. Primero vamos a leer el enunciado donde se nos establece que el ángulo AFC es igual al ángulo BED en la figura que se observará en la parte de abajo. La pregunta es cuánto vale X. No perdamos esta información, ángulo AFC es lo mismo que el ángulo BED. Aquí tenemos ya nuestra figura. Lo primero será ubicar el ángulo AFC. Aquí se nos borró la letra A, pero aquí tendría que haber aparecido la letra A. El ángulo AFC es este que estoy recorriendo con el cursor. En este caso yo ya le puse 40 porque el problema me decía que el ángulo BED, que es este que observamos aquí, tenía el mismo valor que este que observamos aquí. Si aquí había 40 grados, aquí tenía que haber 40 grados. En este caso, también hay que observar que hay dos triángulos entrelazados. Voy a señalar uno de esos triángulos. Ustedes pueden observar que esto que estoy recorriendo es un triángulo. En este triángulo, pues establecí que este valía 40 grados por la condición inicial del problema y aquí hay 90 grados. Como sabemos en todos los triángulos, los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, si aquí hay 90 y aquí hay 40, la suma nos da 130 grados.
para 180 grados, quiere decir que aquí me faltarían 50 grados. Por eso aquí pusimos 50 grados. En el otro triángulo sucede lo mismo. Aquí hay 40, aquí hay 90. Por consecuencia, también aquí debe haber 50 grados, los cuales estoy observando que ya indicamos ahí. Y entre los dos se forma otro triángulo, que es uno más pequeño, que aquí está en la parte de abajo. Lo voy a recorrer. Del cual conozco que esto vale 50, esto vale 50. Si estos dos los sumo me dan 100 grados, por consecuencia 180 le resto estos 50 y otros 50, o esos 100 grados que acabo de mencionar. 180 menos 100 me da 80 grados. Quiere decir que la respuesta de este problema es 80 grados, que está en el inciso E.